Hablemos de Todo nace con el único objetivo de bendecir y edificar la vida de más personas a través de la palabra de Dios. Sabemos que todos los días tenemos algo de qué hablar. La vida misma nos obliga a hacerlo. Así que hoy, mañana y siempre, hablemos de todo. Soy Maricruz Almaraz y te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este nuevo episodio de Hablemos de Todo. Hoy quiero agradecerte que hayas dado clic a ese enlace y que me estés escuchando ahora mismo. Deseo que te quedes hasta el final y que puedas recibir la bendición a través de la palabra de Dios. Espero que me dejes tus comentarios, tus opiniones y tus dudas con respecto al tema. Estaré encantada de leerte. Y pues bueno, hoy tenemos como tema una pregunta. ¿Cómo atravesar el sufrimiento? Definitivamente, todos hemos atravesado el dolor alguna vez. Quizá lo estamos pasando ahora mismo y sin duda lo vamos a pasar en algún momento. Hoy quiero aprovechar para compartirte un poquito de mi experiencia con respecto a este tema. Hace algunos meses, en junio para ser exactos, nos dan la noticia más maravillosa que podían habernos dado en estos meses de mucha incertidumbre. Estaba embarazada y venía un bebé en camino a esta casa. En mi familia, mis hijos, mi esposo y yo estábamos muy ilusionados, muy contentos, muy agradecidos y pues sobre todo expectantes a lo que estaba por pasar, ¿no? Todos estábamos anhelando el día de conocer a ese bebé, saber si era niño o niña. Mis hijos comenzaban a cuidar a su mamá y su panza y demás. Todo parecía que avanzaba normal, con los síntomas, obviamente todo era evidente que venía un bebé en camino, casi para cumplir 3 meses de gestación, en un chequeo de rutina. El doctor me dice, el bebé viene poquito más pequeño de lo que debe estar, y aparte el corazón no se ve y no se oye. Sin embargo, no te alarmes, vamos a esperar aproximadamente 10 días, y en 10 días vamos a volver a revisar y esperemos que ya todo marche normal. Puedas escuchar el corazón y todo eso, entonces vamos a esperar 10 días. Cuando el doctor me da esta noticia, obviamente entró angustia en mi corazón y entraron muchas dudas y tuve incertidumbre y todo eso, ¿no? Sin embargo, el doctor me dijo, tienes que estar tranquila, vamos a esperar en 10 días y en 10 días platicamos. Mientras esperábamos este tiempo, en mi casa, mi familia y yo orábamos a Dios, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, confiando en su perfecta voluntad. Y pedíamos a Dios que Él hiciera las cosas de acuerdo a lo que Él quería y no lo que nosotros deseábamos. Pero le pedíamos que fortaleciera nuestras vidas y que si era su voluntad seguir con el embarazo, a Él dábamos la gloria, pero que si era su voluntad terminar el embarazo, la gloria siempre iba a ser para Él. Pasaron los días, al decir 10 días voy a la revisión y el doctor me revisa y me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir mañana al hospital, hay que hacer un estudio más profundo donde vamos a ver directamente al bebé. Toda esa noche fue una noche muy angustiante, sí me sentía mal, tenía mucha inquietud, no sabía tanto acerca del tema, pero lo único que hicimos fue orar a Dios y decirle, Señor, sabemos que estamos en tu mano. Y en esto confiamos y vamos a seguir confiando, sea cual sea la noticia que nos den mañana. Al siguiente día voy a la revisión muy temprano, me revisan el bebé y las palabras del doctor son, solo está la bolsa, el embrión ya no está. Tu embarazo se detuvo, entonces el embrión comenzó pues ahora sí que a deshacerse, ¿no? Entonces obviamente ya no había un corazón, no había un latido. Y pues efectivamente habíamos perdido al bebé. Cuando el doctor me dice esto, lo primero que pensé en mi corazón y lo primero que dije fue la gloria a Dios. Doy gloria a Dios por este momento. Estaba muy triste, estaba muy angustiada, tenía muchas preguntas en mi cabeza, sin embargo mi fe estaba muy fortalecida, pero mi carne se dolía, mi carne se preocupaba. Solo podía decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Cuando veo a mi esposo y le digo esto, me toma de la mano y comenzamos a orar.
a dar gracias porque sabemos que Dios es bueno todo el tiempo, a dar gracias por el proceso, a dar gracias por lo que no pasó, por lo que sí estaba pasando. Y a partir de ahí pues comenzó el proceso, creo yo, más doloroso. Esos 15 días donde atravesamos el aborto, fue un aborto de forma natural, entonces se llevó un tiempo de 15 días en el cual vivimos momentos muy dolorosos físicamente, muy dolorosos emocionalmente, cansancios, angustias. Sí estábamos muy tristes, muy acongojados. Sin embargo, hoy quiero decirte que solamente por la gracia de Dios es que al día de hoy te puedo decir que Dios es bueno y que en medio de mi proceso siempre estuvo ahí. Muchas personas dicen que después de perder un bebé necesitas terapia, necesitas un psicólogo, necesitas ayuda porque es un proceso traumante. Y quiero decirte que efectivamente lo es. Es un proceso muy difícil de superar y quienes lo han vivido me podrán entender. Es algo que jamás le deseo a ninguna mujer, a ninguna familia. Sin embargo, para la gloria de Dios, hoy estoy aquí compartiéndolo contigo sin haber asistido nunca a una terapia. Solo con la bondad de Dios en mi vida, con su palabra y por su gracia es que hoy puedo compartirlo contigo. Aunado a esto me detectan COVID, días siguientes y bueno, fue un momento de una experiencia dolorosa en cuestión de salud, sin embargo, de mucho aprendizaje para mi vida, para mi familia y pues la verdad es que como cristiana fue un proceso de mucha enseñanza de parte de Dios para mí y de mucho aprendizaje. Y es por eso que hoy te comparto toda esta información. Elizabeth Elliot, una conferencista y sierva de Dios que pudo compartir su experiencia con el sufrimiento, lo describe de la siguiente manera. El sufrimiento es tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. Todos sufrimos de diferente forma, por diferentes motivos y en diferentes circunstancias. Seguramente esto es sufrimiento para mí, pero quizá para ti el sufrimiento es perder un empleo, quizá es no tener la casa de tus sueños, la ropa que anhelas, el celular por el que quieres tener. Cada quien sufre a su manera. Existen dos formas de atravesar el sufrimiento. De forma común es la primera. De forma común es cuando sientes que eres la víctima, cuando piensas que eres bueno para merecer eso, cuando no sabes por qué te pasa todo eso a ti, cuando todo gira en torno a ti, no tienes paz, no aprendes nada de tu proceso y solo te quejas y no agradeces. Atravesar el sufrimiento de forma común no requiere de ningún tipo de esfuerzo. En contraste a esto, la siguiente forma es hacerlo de forma extraordinaria. Cuando sabes que no eres víctima sino merecedor, cuando entiendes la voluntad de Dios, cuando crees que todo obra para bien, aprendes de tu proceso y lo compartes con otros. Agradeces sea cual sea tu situación, pero sobre todo cuando sabes que no vas caminando solo, que alguien te entiende y te acompaña. 100% sí, todos hemos atravesado el sufrimiento. ¿Lo estamos pasando o lo vamos a atravesar en algún momento? Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas les escribo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo vas a actuar cuando llegue el sufrimiento a tu vida? ¿De forma común o de forma extraordinaria? Si tu respuesta es de forma común, te digo, no te tienes que esforzar nada. Solo déjate llevar por tu proceso y comienza a quejarte. Todo lo demás vendrá solito. Pero si tu respuesta es de forma extraordinaria, te felicito por saber que el sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida. El dolor, la angustia y el sufrimiento son inevitables, son necesarios para la vida y son 100% indispensables para el cristiano. Nunca entenderemos el sufrimiento a menos que entendamos el amor de Dios. Isaías 43:1 dice unas palabras maravillosas. Así dice el Señor,
No temas, que yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás. Qué maravillosas palabras saber que somos de Dios y que Él es nuestro Dios. Me maravilla el saber que en medio del proceso Él está conmigo. Indudablemente, el Padre nos anticipó que en el mundo tendríamos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero qué bonito saber que en medio de estos procesos y que en medio de todos estos momentos, Él está con nosotros. Hoy quiero decirte los 5 pasos para atravesar el sufrimiento. Paso número 1. Teniendo comunión con Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tu intimidad con Él es evidente. La intimidad con Dios se da a través de la oración. Mientras más oras, más relacionado estás con Él. Más conoces su forma de ser, de actuar, de pensar y de hacer las cosas. La comunión con Dios te hace tan fuerte que cuando llega la turbulencia, tú estás bien plantado en donde debes de estar. Y sabes que todo pasará, solo debes permanecer fuerte y confiado en aquel que te permite estar allí. Tener comunión con Dios es tener una relación estrecha, una comunicación activa de 2 vías, entrada y salida. Se trata de hablar con Él y escucharlo. Hablo con Dios por medio de la oración y lo escucho a través de su palabra. Paso número 2. Meditando en su palabra. Sin lugar a dudas, en el mundo encontraremos un sinfín de libros que te enseñan acerca del sufrimiento, del dolor, de la paz, de la motivación, del ánimo, del duelo, del amor, de la superación personal, entre una gran cantidad de temas más que necesitas para vivir tu día a día. Sin embargo, ninguno de ellos tiene el poder y la autoridad de Dios que tiene la Biblia para darle a tu vida lo que necesitas específicamente. Cuando no buscas en el lugar correcto, no encuentras lo que necesitas. Y quiero compartirte en Salmo 119 que nos dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Versos más adelante dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y un proverbio maravilloso que me encanta y dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Meditar en la palabra de Dios te dará las provisiones necesarias para pasar en medio del dolor y permanecer en pie. Paso número 3. Aceptando la voluntad de Dios. Una vez que tenemos comunión con Dios y meditamos en su palabra, podemos conocer y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Solamente que su nombre sea glorificado. Fíjate que cuando nos dan la noticia, solo orábamos por la voluntad de Dios. Yo le decía a Dios: tú conoces mi deseo. Sin duda mi mayor deseo es tener este bebé. Pero no me aferro a un milagro, sino que descanso en ti sabiendo que tu voluntad es perfecta. Confío plenamente en que harás lo mejor para mí. Pero para poder hacer esto, tenemos el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesús en aquel día de su muerte. Él pudo decirle al Padre, ¿lo recuerdas? Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en este momento de angustia y en este momento de aflicción donde no sabíamos qué iba a pasar, yo solo le decía al Señor: Señor, tú sabes mi deseo, pero yo confío en tu voluntad. Y venía a mi mente esta palabra de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y me aferraba tanto a este versículo y decía: Señor, en esto confío. Y sea cual sea tu voluntad, lo creo. Cuando nos dicen que habíamos perdido el bebé, vino a mi mente las palabras de Job. Jehová dio y Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Y todo el tiempo dentro de mi proceso, en mi vida y en mi corazón, yo le decía al Señor, sea cual sea tu voluntad, sé que es perfecta. Cuando tú puedes decirle al Señor que su voluntad es perfecta y que tú la aceptas, vas a estar pleno, vas a estar contento, vas a estar satisfecho de lo que estás atravesando y vas a estar confiado sobre todas las cosas. Paso número 4, dando gracias a Dios en todo y por todo. Cuando tienes comunión con Dios, meditas en su palabra y aceptas su voluntad, tienes plenitud de gozo y no podrás hacer otra cosa más que agradecer a Dios por todo lo que te está pasando. Aunque muchas veces no conocemos el propósito exacto de Dios, podemos decirle gracias porque en ese momento Él está contigo. Gracias porque todo ayuda para bien. Gracias porque es en medio del sufrimiento donde podemos sentir más cerca a Dios en nuestra vida. Y quiero compartirte 3 versículos que nos hablan acerca de esto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Es 1 de Tesalonicenses 5:18. Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas nuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios te dice que no, tiene el mismo propósito que cuando te dice que sí, que su nombre sea exaltado todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos esto posible? Solo a través de la adoración hacia Dios. Paso número 5, adorando a Dios en todo momento. Hoy quiero llevarte a aquella historia que se encuentra en Hechos 16, donde se narra un momento maravilloso de Pablo y Silas. La Biblia narra que mientras ellos se dirigían a la oración, una mujer pitonisa los perseguía diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales anuncian el camino de salud. Y qué gran verdad decía esta mujer. Y esto hacía por muchos días, hasta el momento en que Pablo voltea y le dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Los dueños de esta mujer, quienes la ponían a trabajar, se enojaron y llevaron a Pablo y a Silas al magistrado con la excusa de que estaban alborotando al pueblo con sus enseñanzas. Dice la Biblia que el pueblo se amotinó sobre ellos y les rompieron la ropa y los golpearon. Les dieron latigazos y no solo eso, sino que los metieron en la cárcel. La instrucción a aquel carcelero era, llévenlos a la cárcel de más al fondo. Y quiero pensar que esta era una cárcel nada bonita. Sin duda estaba fría, estaba oscura y no solo se conformaron con llevarlos presos. La instrucción también era aprieten los pies con el cepo. Pero me encanta lo que dice más adelante. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Sin duda, ellos no adoraban a Dios de forma susurrante. Lo hacían de manera tan audible que la Biblia narra que todos los presos les oían. Y me maravilla la forma de adoración que ellos nos muestran y la enseñanza que Dios nos da a través de esta escena. Estaban encarcelados por el Evangelio. Recordemos que no merecían, no estaban ahí por una chiflazón. Estaban sufriendo por predicar el Evangelio. Sin embargo, en medio de esta situación, ellos oraron y adoraron a Dios. No tenían excusa alguna para no hacerlo. A pesar de todo, ellos confiaban en Dios y su única reacción fue adorar. Quizá podemos pensar, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo puedo adorar en medio de mi problema? ¿Cómo hacerlo en medio de todo lo que estoy pasando? Déjame decirte que esto solo será posible cuando tú hayas entendido los 4 pasos anteriores y los hayas puesto en práctica.
El proceso de Pablo y Silas fue de bendición para otras personas y quizá al momento no entendían el propósito, pero ellos no se concentraron en buscar una explicación de parte de Dios, solo confiaron en Él. La Biblia narra que cuando ellos adoraron a Dios, fue hecho un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se movían y todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. La Biblia solo nos dice que el carcelero y su familia recibieron la salvación, pero sin lugar a dudas, esa experiencia y esa semilla quedó sembrada en todos los presos que les oían y que vieron el mover de Dios en medio del sufrimiento de ellos. Sin duda, esos presos, los carceleros, los magistrados y aún la iglesia que estaba afuera esperando que ellos salieran, pudieron ver la gloria de Dios a través del sufrimiento de Pablo y Silas. El sufrimiento de ellos glorificó el nombre de Dios y lo sigue haciendo aún en nuestros días. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué maravilloso es saber que tu proceso puede ayudar a otra persona, que tu proceso está siendo observado por más personas y que es en medio de ese proceso donde otros pueden ver o dejar de ver la gloria de Dios en tu vida. En resumen, los 5 pasos para atravesar de forma extraordinaria el sufrimiento son: teniendo comunión con Dios, meditando en su palabra, aceptando su voluntad, dando gracias por todo y adorando en todo tiempo. El sufrimiento en nuestra vida tiene 3 propósitos: glorificar a Dios, aprender del proceso y enseñar y consolar a otros. Sin duda alguna, nuestros procesos, nuestro sufrimiento nunca será en vano. Nuestro Dios tiene un propósito perfecto para nosotros. Su voluntad es perfecta y sea cual sea el tiempo de nuestro proceso o el motivo de nuestro sufrimiento, debemos de dar la gloria a Dios. Si tú estás atravesando por el sufrimiento, dale gloria a Dios porque no estás solo. Aprende todo lo más que puedas en medio de tu proceso y comparte con otros para que sea de bendición y consuelo para más. Nada es para siempre y todo pasará. Saldrás de esta y lo harás más fuerte, más entendido, más capaz, pero sobre todo más bendecido por Dios. Si tú aún no pasas por el sufrimiento, prepárate y toma nota, porque sin duda en algún momento tocará tu puerta y deberás estar listo para atravesarlo de forma extraordinaria. No le pidas a Dios que evite el sufrimiento en tu vida. Pídele que te dé fuerza y entendimiento para permanecer en medio de él. Seguramente conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Comparte con otros la bendición que Dios nos da a través de su palabra. Agradezco mucho que llegaras aquí conmigo. Te animo y te abrazo a la distancia y quiero dejarte esta frase. El gozo no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios. El mejor lugar para atravesar el sufrimiento es al lado de Dios. Y el mejor lugar para recibir buenas noticias o tener éxito es al lado de Dios. Recuerda siempre, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios bendiga tu vida grandemente y espero que nos escuchemos pronto en el siguiente episodio.